Vicky Dávila, candidata presidencial. Buenos días. Buenos días, Juan. Un gusto saludarte, saludar a todos los oyentes y a toda la mesa de trabajo. Estamos aquí con Maritza Aristizábal en el canal RCN, conectados en este momento. Saludamos a la audiencia del canal RCN, a la audiencia a través de la app del canal RCN, el YouTube, la FM Colombia. La posición, Vicky, sobre la determinación que tomó el Consejo de Estado. Me parece que es lo correcto, que aquí lo que se demuestra, Juan, sin lugar a dudas, es que cuando funcionan esos frenos, esos contrapesos, cuando funcionan las altas cortes, Colombia se salva. Esa creo que es la conclusión final. Aquí se está respetando la Constitución, se está cuidando la ley, la Constitución, se está cuidando a Colombia y tenemos que agradecer a estos magistrados valientes que no se han dejado amenazar ni se han dejado presionar. Es lo correcto y es lo que necesita Colombia. Vicky, discutíamos ahora en los secretos de Darcy Quinn el efecto que puede esto acarrear en la responsabilidad personal de los ministros. ¿Qué opina usted sobre los ministros? Me cuesta trabajo pensar que les va a pasar algo, porque aquí ha pasado mucho. Ha habido muchos altos funcionarios del gobierno enredados en mil cosas y ahí están, con más poder y en una situación favorable. Entonces, soy escéptica, pero evidentemente el gabinete, los del gabinete que firmaron, sabían lo que estaban firmando, sí tenían las alertas, fue un debate nacional. Ellos sabían que era ilegal firmar ese decretazo simplemente porque el Senado ya había dicho que no. Y punto, se necesita el aval del Senado. Poniéndonos en el escenario de que usted llegara a la presidencia en 2026, ¿cómo manejaría usted una situación similar? Usted quiere sacar una cosa que a usted le parece que es importante y primordial para el país, un decreto, y hay muchas dudas y hay polémica, como hay con muchas de estas situaciones y las hemos tenido también en el pasado. ¿Usted le diría a sus ministros, el que no quiera firmar se va del gabinete? Que no. Claro que no, yo creo que lo que pasó con el decretazo no pasaría en un gobierno normal. No pasaría en un gobierno que respete la Constitución, que respete la ley, en un gobierno que escuche, en un gobierno que no imponga, sino que haga consensos. Eso es completamente distinto. Por supuesto que nunca pasaría. Vicky, ¿cómo califica esa insistencia del presidente Petro en esa consulta? Y bueno, incluso frases que ha lanzado en algunas intervenciones públicas sobre llamar a una constituyente. ¿Qué hay detrás de eso? Una amenaza y un deseo inmenso de arrinconar a todos aquellos que no están de acuerdo con este proyecto político destructivo y creo que en el fondo del alma también un deseo inmenso de perpetuarse en el poder. ¿Usted cree que vamos a tener elecciones normales? A propósito de esto último, la intención de perpetuarse en el poder, ¿cree que vamos a tener elecciones? Si las instituciones funcionan, si los ciudadanos hacemos la tarea, si cuidamos las elecciones, si protegemos al registrador a quien han tenido amenazado también con denunciarlo por prevaricato, por sedición. Hombre, si hacemos la tarea, instituciones y ciudadanos, tiene que haber esas elecciones libres y democráticas. No me gusta, Juan, decir no va a haber elecciones. Es un riesgo, es lo que quisieran quienes quieren este caos para Colombia, pero no lo podemos permitir. Necesitamos que haya esas elecciones, necesitamos cuidarlas y necesitamos, hombre, que las instituciones hagan lo que toca. Mire lo del decretazo. Cuando las instituciones funcionan, Colombia se salva. Fíjese usted, Juan, que en cambio en la Corte Constitucional, donde ya el gobierno tiene mayorías, ya se le salvó la reforma pensional, por lo menos por ahora. No se le murió. Allí ya estamos viendo una vete. A mí me gustó mucho lo del profesor Gaón ayer, cuando al final les dice a los magistrados que hagan la tarea, que cuiden a Colombia, que cumplan con la Constitución y la ley. Se volvió esto un debate nacional, un tema nacional, y eso es lo que tienen que hacer en las altas cortes. Sobre esa entrevista, de ese debate del doctor Gaona, él habla de un carácter autoritario del presidente. Lo tiene. ¿Lo tiene? Lo tiene. Yo creo que no hay duda de eso, pero Colombia tiene que sobrepasar eso. Los colombianos, yo digo, han tenido que sortear muchas cosas a lo largo de la historia. En el ADN de Colombia, de los colombianos, está sortear las dificultades. Logramos sortear a Pablo Escobar, al Cartel de Cali, a las FARC en su versión 1, el ELN, los paramilitares. Hemos tenido que luchar mucho, los desastres naturales.
Así que creo que esto también lo vamos a sobrepasar. Es una amenaza, claramente. Este gobierno es una amenaza a la democracia, a la libertad, a la institucionalidad y al orden, pero vamos a sobrepasar esto y el 7 de agosto del 26 Colombia tomará un nuevo rumbo. Bueno, candidata, usted decidió seguir adelante con su campaña. El lunes inscribió su comité de recolección de firmas que se llama Valientes y lo hace, digamos, en medio también de una incertidumbre. Es decir, el Centro Democrático decidió suspender por ahora su campaña. Obviamente todo lo que ha pasado con Miguel Uribe, usted estaba muy pendiente. ¿Por qué decidir, pues, seguir finalmente con la campaña, inscribir el movimiento y empezar a recoger sus firmas para inscribir formalmente su candidatura? Porque no nos podemos rendir, no nos podemos doblegar y de esta manera el movimiento Valientes ya es una realidad. Ya es una realidad, nos inscribimos ante la registraduría y vamos a ir por toda Colombia. Pedimos que nos den las garantías, por supuesto, del caso en materia de seguridad, para poder cumplir con esta labor democrática. Aquí no se trata de personas, Juan, Darcy, William, Fernando, sino que se trata de una tarea democrática. Tenemos que tener garantías para hacer la campaña presidencial, no una persona. Todos, absolutamente todos los aspirantes presidenciales. Y me gusta mucho que se llame Valientes. Vicky, y quería preguntarle eso precisamente. ¿Por qué Valientes? ¿Por qué no patriotas? ¿Por qué no colombianos? ¿Por qué no demócratas? ¿Por qué no libertarios? ¿Por qué Valientes? Colombia, avanza Colombia. ¿Por qué Valientes? ¡Viva Colombia! Yo creo que fue casi que una inspiración, Juan, porque este nombre lo escogimos hace mucho tiempo atrás. Ya lo teníamos, lo estábamos trabajando para poderlo presentar en todos los requisitos de la registraduría y se da esta coyuntura. Lo que pasa es que la valentía está en el ADN de los colombianos. Hemos tenido que pasar a lo largo de la historia tanta violencia, tantas cosas, sobreponernos a tantos obstáculos y los colombianos seguimos de pie. El mandato del domingo, Juan, fue ese, seguir adelante, seguir unidos y de manera valiente para rescatar a Colombia. ¿Se necesita ser valiente para enfrentar a Gustavo Petro y al petrismo? Se necesita ser valiente para defender la democracia. Se necesita ser valiente para defender la libertad. Se necesita ser valiente para defender las instituciones. Y se necesita ser muy valiente para defender el orden, para que Colombia pueda cambiar su rumbo. Y creo que Colombia está llena, millones de valientes. Es lo que hay en Colombia. Fíjese usted, Juan, que incluso uno puede verlo en las cosas cotidianas. Valientes las mamás que se levantan a trabajar. Valientes las mujeres que solas les toca levantar la familia. Valientes los que sienten miedo y aún así actúan, hacen lo que toca. Valiente este hombre que nos está escuchando en este momento y que va en el taxi y que le toca ese servicio nocturno y que apenas está entregando. Esos son los valientes de carne y hueso. ¿Y sabe qué más? Los que no roban, los que no defraudan al Estado teniendo todas las opciones y todas las herramientas para hacerlo y deciden no. Pero mire, yo quiero preguntarle, y me da pena hacerlo, pero pues estamos en una situación compleja. Lo que pasó con Miguel Uribe pone otros jugadores, ya no solamente es enfrentarse a el presidente Gustavo Petro para usted, sino también enfrentarse a unos grupos que ni siquiera sabemos ni quiénes son ni de dónde vienen y fueron los que atentaron contra Miguel Uribe. ¿Usted ha sabido de planes contra su vida también? Mire, Darcy, hemos recibido información oficial de planes complejos. Sí, señora, los hemos recibido. ¿Personas del mismo gobierno? Los hemos recibido. Yo quiero ser muy prudente con eso. El director de la policía se ha comprometido a reforzar el esquema de seguridad. Ya ese reforzamiento del esquema de seguridad en el caso mío empezó, pero quiero aprovechar esta oportunidad para decir que todos los aspirantes presidenciales necesitan tener la seguridad para ir a las calles. No quiero pedir solo por mí o por mi familia. En el caso mío, el director de la policía, el director de protección, ha dispuesto un reforzamiento de la seguridad porque evidentemente ha habido información oficial muy grave en torno a mi seguridad y la de mi familia. ¿Y esto cómo cambia su campaña? Es decir, ¿esto cómo afecta su campaña de aquí en adelante? Una cosa era la que usted había pensado y otra cosa es la que le va a tocar hacer. No, esto lo que significa es que definitivamente
Hay que tomar las precauciones del caso, las medidas del caso, pero no nos podemos dejar arrodillar por los violentos. No nos podemos dejar arrodillar por todos aquellos que nos quieren callados, que nos quieren asustados, que nos quieren que nos metamos debajo de la cama. Yo digo que uno se mete debajo de la cama, no vuelve a hablar ni nada y le cae el colchón encima y lo mata. Entonces, lo mejor es hacer lo que toca y de alguna manera los que estamos a la cabeza de esta campaña, los que estamos liderando la campaña, digo todos los que nos hemos embarcado en esta situación, pues tenemos que dar ejemplo. Y el ejemplo es decirles a los ciudadanos, no tengan miedo, sean valientes, seamos valientes juntos, no nos dejemos arrodillar por los violentos y vamos a lograr rescatar a Colombia. En la historia de las elecciones en Colombia, Vicky, ha habido generalmente un enemigo común que termina imponiendo al presidente de turno. Tuvimos a Pablo Escobar, tuvimos a los carteles en su momento, a las FARC, que también determinaron el rumbo de la historia porque se eligió a una serie de gobiernos que combatieron directamente a las FARC. Está pasando eso con el atentado a Miguel Uribe. Ese hecho ha logrado unir la dispersión de candidatos que había en el país en torno a un enemigo común. Más allá de cualquier análisis que pueda hacerse, hay un mandato en las calles. Así lo siento, así fue la marcha del silencio el pasado domingo. Yo le digo una cosa, William, yo cumplí con ese silencio. Cumplí, no di ninguna entrevista, no hice ningún pronunciamiento, estuve con la gente en la calle y observé mucho el clamor nacional. Y ese clamor nacional es: hay que estar unidos, llegar unidos y unidos vamos a vencer. Los valientes vamos a vencer unidos, pero ¿sabe cuándo? El 31 de mayo del 26. Falta un poco más de 10 meses, pero ese es el día de la primera vuelta, donde Colombia se va a pronunciar de manera democrática y va a derrotar no solo a los violentos, sino a todos aquellos que quieren destruir a Colombia, que están tratando de hacerlo, pero Colombia resiste y Colombia se salva. Sobre ese tema, desarrollando un poco esa idea, ¿ha habido acercamientos con algún otro candidato? Vicky, conversaciones con miras a lo que pueda ocurrir de aquí en adelante en la campaña. En estos días me he visto con muchas personas que están aspirando a la presidencia, con muchos políticos. Me he visto más en el marco de una solidaridad inmensa que ha habido en el país por las balas Pero han hablado de política. Que dispararon contra Miguel. Sabe que más allá de hablar de política, de hacer componendas o pactos, que no es el momento, hemos estado mirando la situación que está viviendo Colombia, entendiendo que hay que seguir adelante, que no podemos darle un solo triunfo más a la violencia o darles un solo triunfo más a los violentos. Pero tengo toda la fe, William, que con ese mandato ciudadano, porque Colombia cambió otra vez, la campaña cambió el día que le dispararon a Miguel. Y creo que los colombianos, los que están en la calle, los de carne y hueso, lo que quieren es que salgamos de esto. Hay un mandato para recuperar la seguridad, queremos un país seguro. Hay un mandato para que la economía pueda redireccionarse y el país pueda florecer. Hay un mandato para atender a los pobres como toca, para cumplirlos. Y hay un mandato, sin lugar a dudas, para hacer las reformas sociales y para recuperar el sistema de salud. Hay un mandato para que haya oportunidades para todos. En eso tenemos que trabajar sin egos, sin pensar en nombres en particular, sino que tenemos que lograr un propósito. El propósito es rescatar a Colombia. Desde Medellín, por aquí estamos. ¿Cuándo vamos a conocer su fórmula vicepresidencial? Usted que ha sido ya tan clara y tan valiente, ¿por qué no con algo de valentía nos dice de una vez quiénes están ahí en la baraja? No le puedo decir nombres, pero sí le puedo decir que tiene que ser una persona cuya brújula sea la Constitución, la ley, y que tenga aquí una impronta de la honestidad. Eso es lo más importante. Aquí no podemos hacer equipo con quien no sea honesto. Es muy importante también que conozca el país, que quiera el país, que no tenga intereses superiores por encima de ese propósito que es rescatar a Colombia. En su momento lo vamos a hacer. Y ojalá y espero que sea la mejor fórmula posible, así como el mejor o la mejor propuesta posible. En eso estamos trabajando con el equipo programático para poder decirle a Colombia, mire, esta es la mejor propuesta de país que le podemos entregar
antes de las elecciones, y estoy segura de que Valientes va a poder hacerlo porque está integrando a los ciudadanos comunes y corrientes, no solo a los expertos. Todas las opiniones cuentan, aquí cabemos todos. Vicky, ya sabe usted que una cosa es predicar y otra dar trigo. Dígame usted las 3 primeras medidas urgentes que va usted a hacer en el caso de que llegue a la presidencia en sus primeros 100 días de gobierno. Esa es una pregunta muy típica y yo te voy a decir lo siguiente. Lo primero que uno tiene que llegar a hacer, sin lugar a dudas, a la Casa de Nariño es poner la casa en orden, porque estamos en un caos, en un desorden. Segundo, es muy importante dar buen ejemplo. Aquí tiene que cambiar la forma de hacer política, tiene que cambiar la forma de gobernar, tiene que cambiar la forma de el estilo, y eso va a ser muy importante, entender que la Constitución está... Villavicencio, ¿me escuchas? Hola, buen día. Principios, que la moral pública tiene que regresar. Y claro, hay que tomar... Hola, Villavicencio, hola. Política o en materia de gobierno, como 7 de agosto del 2026 se acaban los procesos de paz, de la paz total. Ese mismo día se empieza a recuperar la confianza inversionista. ¿De qué manera? Hola, Villavicencio, buen día. Consensos con el Congreso de la República. ¿Me escuchas? Hola, Villavicencio, hola. Toca en materia de gasto público. ¿Me escuchas bien? Hola. Hay que cuidar la plata pública, la plata de los colombianos. Hay que hablar con la banca multilateral. Hay que recuperar la confianza en Colombia. Y por supuesto, hay unas cosas que son de manera urgente, que se tienen que empezar a trabajar, sin lugar a dudas, y es que tenemos que mirar qué está pasando con la cartera de la DIAN, por ejemplo. ¿Cómo hacemos para recuperarla de manera urgente, señor? Justamente eso, Vicky, y metiéndonos en el terreno económico, 4 frentes que usted tiene que atacar. El país, usted lo va a recibir muy endeudado, usted tiene una estrategia clara de impuestos, pero ¿cuál es esa estrategia de impuestos? 2, ¿cómo va a ser para que el país crezca más? ¿Cómo se va a bajar la informalidad sobre todo? ¿Y qué va a pasar con el petróleo? Como que para que englobemos un poco. Entonces y voy a empezar por el final. Tiempo, claro, vayan una a una. Arranquemos por los impuestos. Usted se adelantó al 10-10-10. Sí, y es una propuesta que yo creo que es un debate que se debe dar en el país, el 10-10-10. Donde se plantea hasta un 10% de impuesto de renta a las empresas, hasta un 10% de impuesto de renta a las personas y un IVA que se convierte en un impuesto al consumo de hasta el 10%. Pero la economía, la macroeconomía, se ha deteriorado, tiene unas alertas encendidas. Ya el 10-10-10 no puede ser el primer apoyo de una propuesta económica en Colombia. Lo que tenemos es un plan de choque. Un plan de choque que se tiene que implementar desde el día 7 de agosto del 2026, que incluye el recorte del gasto, la atención del déficit, que claramente con el recorte del gasto se va a poder solventar. Hay que atender el tema de la deuda. El tema de los impuestos sale con el 10-10-10 y sería un proyecto de ley radicado. Exacto, el 7 una de agosto discusión del 2026. nacional. Ojalá pudiéramos llegar a estos impuestos planos. ¿Cómo Pero va? aquí hay que atender es el tema económico de la... La segunda, ¿cómo atender la deuda externa? Una deuda externa que va a pasar del 55 al 62. Todo tiene que ver con ese plan de choque, Fernando, sin lugar a dudas. Aquí nos toca primero, y usted que es un experto en materia económica lo sabe, primero que todo vamos a tener que hacer un ajuste del cinturón, el que nos toque hacer. Y yo ya lo he dicho, vamos a tener que tomar algunas entidades y mirar, ¿se están duplicando funciones? Bueno, entonces vamos a reducir burocracia, vamos a mirar qué es lo que no está funcionando, vamos a mirar dónde no estamos siendo eficaces. Tenemos que buscar un Estado más pequeño y más eficaz. La deuda pública es una cosa que está desbocada. ¿Por qué? Pues por el gasto. Vamos a reducir el gasto, hay que atenderlo así. Y finalmente, ¿cómo en lo económico? ¿Y cómo va a crecer? ¿Cómo hacer a crecer la economía? Tenemos que tener un plan seguro de crecimiento, pero yo le estaba diciendo ahora, hay que recuperar la cartera de la DIAN, que es muy importante. Ahí tenemos 40 billones más o menos de pesos que están embolatados. Tenemos que dar una lucha frontal, dar unos incentivos para que la gente se ponga al día y ahí vamos a recuperar una plata. También tenemos unos activos que son improductivos. Pues miremos a ver cuáles son esos activos improductivos. Y ahí vamos a poder recuperar también con esa venta unos dineros. Y es clave entender que hay que trabajar con los empresarios. Necesitamos empresas y empresarios que sean prósperos, que les vaya bien a las empresas y a los empresarios, sí,
pero que también les vaya bien a los trabajadores. Tenemos que atacar la informalidad. Hoy esta reforma laboral lo que pasa es que sí les concede unos beneficios a los trabajadores. Los empresarios están asustados, preocupados, dicen que esto va a ser complicado, pero la informalidad no se ataca, está creciendo. Vamos a la informalidad en el caso de las mujeres. Es más alta, por ejemplo, que la de los hombres. Necesitamos tener incentivos para que haya trabajo formal y no me deje atrás los micronegocios. 5 millones de micronegocios en Colombia. Es mucho. Son una fuerza laboral, son una fuerza laboral que es fundamental para que se cumplan esas metas de crecimiento. Tenemos que trabajar con esos microempresarios que tengan unos créditos, que tengan posibilidad de tener una guía para ver cómo hacer para no estar condenados a fracasar. Vicky, en un país que está en este momento especialmente... Perdóneme una cosa, no le dije algo. Petróleo, más y más petróleo, más y más petróleo, hasta la última gota. Gas, la energía, por supuesto, tiene que ser un tema central. Va a subir a $80 hoy, ¿no? Imagínese usted. ¿Fracking? Fracking. Claro que hay que hacer fracking, pero no como algunos aspirantes que dijeron antes que el fracking era destructivo y demás. No. Aquí tenemos una convicción. A ver, que si en el resto... ¿Quién? ¿Algunos aspirantes? No, todo el mundo vio que Claudia López cambió de opinión y eso no está bien. Eso no está bien. Creo que hay unas experiencias en el mundo que nos están demostrando que el fracking es una gran oportunidad. En Argentina doblaron la producción y eso lo podemos hacer en Colombia. Hay que hacer las pruebas técnicas, los pilotos, y si la técnica nos dice que podemos hacer fracking, lo vamos a hacer. Vicky, en este momento el país está más cansado que nunca de los discursos sin resultados, pues por lo que estamos viviendo. ¿Qué le dice usted a las personas que dicen que usted es una gran periodista con un gran discurso, pero que quizás no tiene la experiencia que se requiere para ser presidenta? Y también, Vicky, le hago un 2 por 1, ¿cómo superar el machismo en Colombia de quienes creen que todavía no estamos preparados para una mujer? Mire, yo creo que esa pregunta la respondí 7 meses desde que me fui de semana. Yo conozco el país, el mismo país me conoce, sabe de mi trayectoria, conozco a Colombia desde La Guajira hasta el Amazonas. Yo sé lo que le duele a Colombia, sé lo que necesita Colombia, lo que quieren y necesitan los ciudadanos. Lo que sí le voy a decir es que yo no soy experta en robar, no soy experta en corrupción, no soy experta, yo digo que yo no me tuerzo ni muerta. Yo no me tuerzo ni muerta. Y eso va a ser muy importante, saber hacer equipo y poder desempeñar la labor del gobierno de tal suerte que podamos cumplir los objetivos. Aquí hay que cumplir los objetivos. No tengo ningún complejo por mi trayectoria. Colombia sabe que amo a Colombia, que amo a nuestras Fuerzas Armadas, que estoy lista para de manera valiente, con todos los ciudadanos juntos, hacer el mejor gobierno posible. Juan Carlos Iragorri. Hola, Juan Carlos Iragorri desde Madrid. Le iba a preguntar lo siguiente: la mayor parte de los candidatos, los que están arriba en las encuestas, podría decirse que son ustedes, Sergio Fajardo y Gustavo Bolívar. Pero ¿qué ocurre? Si usted ve el sondeo de Inbamer, el que salió en las últimas horas, el negativo suyo, la imagen desfavorable, es alta. Usted tiene un 45% de imagen desfavorable y un 27% de imagen favorable. Y si uno lo compara, por ejemplo, con Fajardo, él tiene un 23% de desfavorable y un 33% de favorable. Gustavo Bolívar tampoco tiene cifras tan buenas, pero digamos que pueden ser menos malas que las suyas. Para que una persona llegue a la presidencia, pues con esa estadística lo tiene bastante difícil. ¿Usted qué piensa hacer al respecto? Pues es que la realidad muestra que el tema de la favorabilidad o la desfavorabilidad no necesariamente influye en la intención de voto. Gustavo Petro tenía una desfavorabilidad del 50%. ¿Lo recuerda? Sí, sí. Y Fajardo siempre ha tenido una buena favorabilidad y no ha podido ganar las elecciones y ha participado, esta es su cuarta elección. Entonces, yo estoy muy confiada, hay una polarización en el país. Yo digo las cosas como toca, yo no soy tibia. Los valientes no somos tibios, no podemos ser tibios. Y por esta razón se genera de alguna manera división de opiniones, pero a mí me gusta ser firme, me gusta tener determinación, no voy a cambiar mi personalidad y siempre he defendido la verdad y he dicho las cosas como son. Ese sería siempre un estilo de gobierno que podrían esperar los colombianos de mí. Quedar bien, a toda hora quedar bien, guardarse las opiniones, no tener posiciones claras. No estamos en un momento
de tener buena imagen. Necesitamos honestidad, necesitamos trabajo, necesitamos defender la democracia, la libertad, las instituciones, el orden. Necesitamos hacer lo que el país necesita. Necesitamos hacer lo que toca. Aquí no estamos en un reinado de belleza para ganar puntos de quién es la más bonita o el más bonito o quién habla más bonito. No, aquí estamos en una misión de grupo, luchando por Colombia. 6:50 minutos de la mañana. Muchas gracias, Vicky, por habernos concedido esta entrevista. Gracias por haber estado aquí. Como lo hemos dicho muchas veces, por estas sillas pasan todos los candidatos presidenciales. Hoy ha estado Vicky Dávila y le agradecemos la compañía aquí en la FM. Vicky, periodismo para todos, después de la radicación de los documentos para que nazca su movimiento Valientes, para que se recojan las firmas y para que pueda llegar al tarjetón, Darcy. Como decíamos ayer, don Juan, las circunstancias del país han cambiado después de lo de Miguel Uribe. El tema de seguridad es muy complejo y lo hablábamos de la necesidad de cada vez abrir más estos espacios para que los candidatos puedan llegar a los colombianos a través de los micrófonos, todos los candidatos, y no exponerse tanto en las plazas públicas que pues, les tocará, ¿no? Pero de todas maneras... Pero los medios ni las redes sociales deben reemplazar el contacto, el face to face de la gente, ir a la plaza pública, ir a esos pueblos que nadie va. Es decir, obviamente es que ponerse la camiseta de no tienen en este momento esquema, que no tienen nada. Le doy uno. El estado Enrique Peñalosa no tiene esquema de seguridad en este momento. Enrique Peñalosa no tiene esquema de seguridad. ¿Usted sabe? No sé. Bueno. Yo sí le pregunté, él está fuera del país en compromisos de trabajo, pero en ese momento no tiene. Está esperando que se lo den. Pero yo creo que los candidatos, don Juan, tienen que ir a Tuluá, tienen que ir a Río Negro, tienen que ir a Titiribí, tienen que ir a Timbío. Es decir, la gente los tiene que ver, porque una cosa es las redes sociales, otra cosa son los medios de comunicación. Pero ¿sabe que ese es un tema de profunda filosofía democrática? El gobierno de Gustavo Petro le garantiza a Vicky Dávila que se puede ir mañana para el Putumayo o para el Amazonas o para el Bichada o para el Chocó. Esa es una preocupación democrática profunda, porque esos grupos terroristas, narcoterroristas, criminales, asesinos, son grupos que controlan esos territorios. Pero hay que ser valiente, no hay que acobardarse de la inseguridad. No sé, profe. Como dice, hay que ser valiente, está lleno el cementerio también. Le traslado la pregunta. Yo no creo, le traslado la pregunta a Vicky centralismo. Dávila. No, profe. El gobierno no está en capacidad de garantizarles a 25. Esa es la angustia democrática que empezamos a sentir. A mí que me digan. No podemos hacer una campaña desde Bogotá. No, tienen que salir. A ver, yo les voy a decir lo que pienso. ¿Dónde está la garantía para la vida de Vicky Dávila o de cualquier otro candidato? Usted se va a recorrer mañana el río San Juan, se va a recorrer el río Baudó, por más que le pongan la gente la tiene que acompañar. Les voy a decir una cosa. Lo grave, profe, lo grave es que este gobierno le deterioró la seguridad a los candidatos. Esa es mi angustia como colombiano. Y hay un candidato que se debate entre la vida y la muerte, es cierto. Hay gente que lo dice de manera simplista. Es que los candidatos de derecha no pueden ir al Chocó. Mentiras, hay candidatos de izquierda que no le gustan a los grupos que mandan en el Chocó, a quienes tampoco les garantizan la vida en el Chocó, Vicky. Mire, yo creo que nos toca hacer lo que toca. Estamos en un momento de turbulencia. Perfecto. Estamos tomando las medidas. Yo creo profundamente en nuestras Fuerzas Armadas, en la policía y en los militares. Creo que nos van a cuidar, creo que nos van a proteger y creo que en honor a la democracia y en honor a todo lo que necesita Colombia para salir adelante después del 7 de agosto del 26, claro que tenemos que ir a las calles, claro que tenemos que recoger las firmas, claro que tenemos que hacer la tarea. Necesitamos esas garantías. Así como a Gustavo Petro lo cuidaron en gobiernos que eran donde él era claramente opositor. Sí. Yo estoy convencida de que el presidente lo va a hacer, lo tiene que hacer, lo debe hacer por el bien de la democracia, no por un nombre en particular, sino por el bien de la democracia, porque a él lo cuidaron, a él le garantizaron su vida y le cuidaron a su familia. En el caso mío, primero pido la protección para todos los aspirantes y sus familias. En el caso mío, confío
De todo corazón, yo soy muy creyente, Juan. Lo sé, lo sé. Confío Además del plenamente- milagroso de Buga. Sí, confío mucho que Dios me está protegiendo. Yo el día que le dispararon a Miguel, lo único que pensé es, hubiéramos podido ser cualquiera de nosotros. Yo también hubiera podido ser. Porque durante 7 meses lo que he hecho es lo que estaba haciendo Miguel el día que le dispararon. Estar en la calle. Entonces creo profundamente en esa protección de Dios, pero además creo profundamente en nuestras Fuerzas Armadas. Y hoy desde aquí les mando un mensaje muy especial. Cuenten conmigo, los quiero, tienen siempre mi respaldo y estoy convencida de que los ciudadanos también sienten ese cariño y tienen ese respaldo hacia ustedes. Los necesitamos más que nunca, Juan, a nuestras Fuerzas Armadas. Los necesitamos más que nunca. Y hay algo muy importante, Juan, para despedirme, y es: no perdamos la ilusión, no perdamos la esperanza. Colombia necesita voces claras, claro que sí. Que les digamos la verdad, claro que sí. Pero también los colombianos necesitan la esperanza de saber que sí vamos a ser capaces de salir de esto. Y yo siento que sí vamos a ser capaces. Los valientes somos capaces de salir de esto. Y nunca se les olvide, los valientes nunca somos tibios. Los valientes estamos listos para dar la lucha de una manera serena. Serena pero firme. Siempre, siempre firme. Vicky, Dios la proteja. Vea, yo creo que este tema que nos ha planteado el profe Quijano es de profundo significado político, y yo creo que el profe tiene razón en lo peligroso que es para una democracia que los candidatos se queden solo en Bogotá y solo en los medios. Pero esto se lo digo solo como ser humano que le tocó recoger a un candidato presidencial que mataron, a mi jefe Luis Carlos Galán. Por caridad, Vicky, se lo digo a usted, se lo digo a los demás candidatos, no den papaya. Hagan la campaña, hablen con la gente, pero por caridad, por esto no es un juego. Esto no, es que son unos asesinos. Lo son. Son unos asesinos. Y son unos asesinos que tienen medio país controlado. Entonces, por caridad, Vicky, no den papaya, que Dios la proteja y ¿Me muchas puede gracias. regalar un minuto exacto? ¿Y ya lo dejo ir a su corte? Un minuto Exacto. 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 Mire, valientes no son los que no sienten miedo. Son los que le dan la cara a las dificultades. Valientes son los que se levantan cada mañana, aunque todo parezca cuesta arriba. Los que en medio de la tormenta eligen abrir los ojos y no rendirse jamás. Son quienes trabajan en tiempos difíciles, sin promesas, sin garantías, sin aplausos. Valientes son quienes caminan aunque la ruta esté nublada como en Colombia. Quienes apuestan por algo mejor y siembran donde otros ya no creen. Los que sostienen la esperanza con la fuerza de sus manos y su corazón. Valientes son los que no dejan que el cinismo y la mentira les ganen la batalla. Los que construyen puentes cuando otros solo ven muros. Vamos a destruir todos esos muros. Los que trabajan en equipo porque saben que juntos se llega más lejos y se es más fuerte. Hoy más que nunca, bienvenidos, bienvenidos todos, porque el futuro es de los valientes. Muchas gracias a la FM, a sus oyentes, a Colombia, Juan, a todos. Que Dios les pague.